Cada vez más se está popularizando una de las herramientas más importantes en esta era de la inteligencia artificial. Inclusive se ha mencionado que va a ser tan importante como lo fue en su momento aprender Excel o inclusive aprender a hablar el idioma inglés. Estoy hablando de una de las herramientas más escuchadas y que hemos estado hablando en este canal a lo largo del tiempo. Como ustedes pueden ver en mi canal, he estado hablando durante mucho tiempo, desde septiembre del 2024, sobre esta herramienta bastante particular llamada N8N. Ustedes pueden ver en mis primeros videos cuando tenía, apenas eran mis inicios, cuando apenas daba mis primeros pasos, realmente lo que se ve es una de los cambios más importantes. Y N8N es uno de ellos. La inteligencia artificial ha avanzado muy rápidamente y tengo que reconocer que no es la única herramienta que existe hoy por hoy. Sin embargo, también tengo que destacar que es una de las más impresionantes y que se ha mantenido a la vanguardia de la mejor manera. Recientemente ha sacado una actualización muy relevante que ustedes tienen que conocer, que es que va a comenzar a tener dentro de su integración de pago en su formato de pago. Ahorita vamos a estar hablando un poco de que esta herramienta se puede tener tanto en cloud como en self-hosted y lo podemos tener también en local. Entonces están esas tres opciones, esas tres aristas. Sin embargo, tengo que reconocer que a lo largo del tiempo la versión de pago se está volviendo muy atractiva. Hay un término que he estado acuñando que se llama Vibe Automations, que es hacer automatizaciones con vibraciones. Este término fue acuñado por André Carpati, pero en el lado de código. En el lado de código, cuando empezó a popularizarse herramientas como Cursor y como Windsurf, ¿vale? Entonces, el Vibe Automations que está tomando esta parte, herramientas como Lindy, que son una de las herramientas que comenzaron a ser pioneras en esta parte, de cómo poder integrar. Ojo, hemos visto en este canal cómo también se pudieron haber hecho cosas con el MCP de N8N directamente de Cursor y de Cloud Code. Así que no es nuevo lo que nosotros estamos comentando, que es crear automatizaciones con el lenguaje natural por medio de prompts, por medio de indicaciones. No es algo completamente nuevo y es algo que hemos estado hablando en este canal en diversas ocasiones, ¿vale? Entonces, aquí les voy a estar mostrando todo lo que ha cambiado la herramienta de N8N. Sin lugar a dudas pueden ver aquí que me está indicando una nueva versión, pero ahorita voy a hacer las actualizaciones y algunas de las cosas que tal vez ustedes no conocían. Por ejemplo, vamos a comenzar a ver la interfaz. Aquí venimos y vemos todos los tipos de triggers. Ya entendemos muy bien lo que es un trigger, lo hemos hablado. Un trigger es lo que desencadena toda la automatización, lo que hace que la automatización despegue, por llamarlo así. Uno de los más utilizados a la hora de poder nosotros tener un agente de inteligencia artificial de servicio al cliente es el webhook, que es uno de los triggers más conocidos. El webhook está escuchando eventos 24/7, ¿vale? Si nosotros tenemos un frontend que ya hemos hablado un poco de chatbot, de cómo, en el cual tenemos conectados distintos canales como pueden ser WhatsApp, Instagram, Messenger, en los cuales los leads van enviando esos mensajes y el agente de inteligencia artificial los va recibiendo, los procesa y genera una salida en formato de respuesta. Muy bien. ¿Cómo inicia o cómo se dispara toda esa automatización, todo ese workflow, ese flujo de trabajo? Lo hace a través del webhook, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos URLs que son las que nosotros vamos a compartir directamente a nuestro frontend, ya sea en Chatwood, en Como, en Odoo, en diversos CRMs, o igual lo podemos utilizar nada más como una parte simbólica. En la parte del test URL, mi recomendación siempre es ignorarla. Siempre yo les aconsejo que se acostumbren a utilizar la URL de producción, ¿vale? Ahora, no tenemos que olvidar que el webhook es también un método HTTP, como lo pueden ver aquí. Ustedes pueden ver que aquí dice HTTP method, que es un método de comunicación. Y tenemos varios tipos, que es el delete,
get, head, patch, post y put. Los que ustedes tienen que conocer y familiarizarse mucho más es el método get y el método post que aquí estoy seleccionando. ¿Por qué razón? Porque son los más utilizados. El método get lo vamos a utilizar si nosotros queremos conseguir algún tipo de información y el método post lo vamos a utilizar si nosotros queremos recibir un tipo de información, ¿vale? Entonces, aquí en el pad es como que algo que nosotros podemos personalizar. Por ejemplo, aquí le voy a poner demo YT, que es demo YouTube. Y ustedes pueden ver cómo se va configurando aquí en la parte de la URL que ya posicionamos, que es el método post y es la método de producción. Yo siempre les aconsejo que trabajen con la de producción para que se vean ya todos unos profesionales de automatizaciones. Y estos son más que nada las tres cosas que tenemos que configurar. Bueno, dos cosas, que es el HTTP method, que es el tipo, y el path, ¿vale? Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos activar? Muy sencillo, tenemos que llevar esta URL directamente a nuestro frontend. Y en esta ocasión hemos visto que hemos utilizado diversos frontends. Ahorita los vamos a ver a más profundidad cómo lo podemos hacer. Pero para esta demostración vamos a estar abriendo un poco más y les voy a estar dando unos hacks que ustedes tienen que conocer. Vale, ahora en la sección de qué sucede después. Aquí entendemos toda la parte del Canvas, que es el webhook que tenemos por aquí, que es el desencadenante de todo absolutamente. Y después viene esto que se ve como un símbolo más, o en la parte derecha también nos encontramos con eso, otros tips que voy a ir dejando algunos tips. Bueno, aquí en la parte de arriba podemos ir mostrando nombre. Vamos a ponerle demo YouTube. Aquí le podemos poner un tag si nosotros queremos, una etiqueta. Podemos utilizar Manage Tags. Podemos crear una etiqueta que no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer en vivo para que ustedes puedan verlo. Vamos a ponerle YouTube, que son los workflows que vamos a estar haciendo para nuestro canal de YouTube. Y aquí nada más lo seleccionamos. Vamos a adherirlo. Don't. Vamos a agregar tag y aquí ya se encuentra. ¿Listo? Y aquí ya lo tenemos con el nombre de James YouTube que se encuentra en la parte personal y con el tag de YouTube. ¿Vale? Ahora vamos a ver estos tres símbolos, que es el del editor, que es aquí donde nosotros configuramos todo lo que podemos hacer dentro de nuestro N8N. Y en la parte de las ejecuciones, que es muy importante, yo siempre les aconsejo, y ahorita lo vamos a ver, cómo nosotros podemos utilizar estas ejecuciones para poder trabajar y poder revisar lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal y cómo lo podemos ir configurando, ¿vale? Y en la parte de las evaluaciones, que aquí ha tenido algunas actualizaciones, que también se las voy a estar compartiendo, en que sin duda nos puede servir en diversos casos que más adelante les voy a estar comentando. Y en la parte de inactivo, aquí yo siempre les aconsejo que ya si van a tener un workflow en una etapa en la cual ustedes ya quieren empezar a probarlo, empezar a testearlo, si lo tengan siempre en modo de producción. Mucho ojo, si ustedes configuraron un webhook directamente de algún frontend como Como o como Shadwood o como no lo sé, o Doom, Hotspot, Go High Level, etc., tienen que tener sí o sí el workflow prendido. Entonces lo vamos a tener aquí. Aquí nos da un pequeño aviso de lo que se va a hacer si lo mantenemos prendido. Le damos no y aquí ya lo tenemos activado. Con este botón verde ya no lo tenemos activado. Aquí en la parte de share, si nosotros queremos colaborar, lo podemos compartir o aquí también en los tres puntitos nos da esta capacidad. Pero bueno, aquí les quiero pasar un tip que tal vez muy pocos conocían, que es el que aquí dice Workflow History to Build and Restore Previews. Vamos a darle clic. Aquí lo que nos va a dar son las versiones directamente del historial. Como nosotros tenemos un canal de YouTube o algunas otras plataformas que frecuentamos, se nos va almacenando un historial en lo cual nosotros vayamos haciendo. Entonces, esto significa que nosotros tenemos la capacidad de poder rebobinar o poder utilizar ese historial en dado caso de que queramos poder conservarlo o si queremos duplicarlo. Ustedes pueden ver aquí en pantalla cómo nos da la opción de clonarlo en un nuevo workflow o queremos abrir una nueva tab o queremos descargarlo o también en la zona derecha que nos salen aquí el historial. Aquí nos van a salir todos los historiales que hemos estado dejando y en los tres puntitos nos va a dar las mismas opciones, entonces no hay ningún problema. Si nosotros queremos descargarlo porque lo queremos almacenar, aquí nos dan nuestros detalles, que cuando fue creado,
por quién fue editado y como la versión del ID. Entonces, esto es muy útil cuando, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un agente de inteligencia artificial y queremos gestionar en todo el historial todo lo que vayamos haciendo, muchísimas veces, o bueno, en ocasiones puede pasar de que lo que hicimos el día de ayer funcionó y lo que hoy hicimos, pues ya no tanto, entonces podemos rebobinar ese historial y podemos ver y podemos volver a utilizar lo que sí funcionó, lo que no funcionó y podemos darnos cuentas en esa comparativa. Esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos percatarnos que todo está en orden. Y si nosotros movemos hacia hacia cualquier lado, agregamos un nodo nuevo, hace un movimiento, se nos va a activar el botón de aquí arriba, que es el botón de Save. Este botón, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre guardar, porque muchas veces nos puede pasar de que se nos borra. Ahí a los que tienen experiencia con Excel, con Word, mira, nada más movimos aquí. Vamos a guardarlo nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Ya no nos aparece la opción porque está totalmente guardado, pero si movemos el webhook de lado a otro, se activa nuevamente. Entonces aquí ya detectó la plataforma con mucha hipersensibilidad que hubo un cambio, aunque sea menor, aunque no sea muy significativo en cuestión de que va a afectar la producción, porque nada más cambiamos de lugar el workflow, pero nos activa y lo podemos estar guardando constantemente, es bueno. Y como ustedes pueden darse cuenta, aquí en el historial lo va a ir almacenando. Todo el historial es con esos saves que nos aparecen, con este ahorrar, con este guardar. ¿Listo? Ahora lo que vamos a proceder a hacer es apretar aquí el signo más y nos va a abrir todo este menú de opciones. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Principalmente las más notorias es el que dice ahí, que es el de inteligencia artificial. Si nosotros le damos un clic, nos va a abrir primero que nada las templates recomendadas y los agentes de inteligencia artificial, que créanme cuando yo les digo que descubrí esta herramienta en septiembre de 2024, esto estaba en fase beta. Si yo lo abro, lo único que había era, sí, algo parecido a esto, pero que estaba totalmente en fase beta. Aquí lo voy a eliminar porque voy a seguir explorando opciones. Vamos a ver las de AI. Aquí nos aparece en Anthropic, que podemos interactuar con algunos modelos. Si nosotros queremos interactuar con los modelos de Google Gemini para poder utilizar el manejo de las imágenes, que luego les voy a estar mostrando algunos videos de cómo poder automatizar y crear imágenes sin ningún problema. Aquí en los modelos de OpenAI que también nos da la capacidad de poder analizar imágenes, crear un asistente. Esto es algo que utilizamos nosotros en nuestro flujo de trabajo para crear un agente de atención al cliente. Entonces lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar ocupando. Y también Basic LLM Chain. Realmente considero que N8N se queda un poco corto en temas de librería de utilizar LangChain. LangChain es una librería que se utiliza mucho para crear agentes de inteligencia artificial, pero lo que tiene N8N es un poco limitado. Por ahí otra herramienta que la complementa muy bien, que es Flowise. Entonces también se lo voy a estar compartiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer en Flowise? Que es muy similar y es muy parecida y sin duda alguna también es muy conveniente que la conozcamos, ¿vale? Entonces, Question and Answer Chain, podemos hacer un sentimiento de análisis en dado caso de que muchas veces esto es algo solicitado por los clientes, de que queremos ver cómo los leads que van entrando, los usuarios, pues van considerando el servicio de atención al cliente. Un Summarization Sign, que es una cadena de sumarización, si nosotros queremos irlos evaluando lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, estos son los nodos que nos encontramos en la parte de inteligencia artificial, pero como ustedes pueden ver en este menú de opciones, nos aparecen una infinidad. Aunado a eso, también hay muchas aplicaciones que ahorita vamos a estar viendo detalle a detalle de qué es lo que podemos nosotros ver. En este de Action in App ya nos van a aparecer muchos aplicativos en los cuales nosotros podemos utilizar. Como ustedes pueden darse cuenta, son muchísimos, tienen unas integraciones directas demasiadas. Y vamos a estar hablando un poco de las integraciones nativas que tiene y de los nodos comunitarios. Esta es una de las dudas más frecuentes que me dicen mis alumnos en la academia, que me dicen, oye Irving, ¿cuál es la diferencia entre un nodo nativo y un nodo comunitario? Bueno, principalmente es que los nodos nativos son realizados por la misma plataforma, los mismos desarrolladores de N8N, que ya se pusieron en contacto con todas esas empresas como Cloudflare, Cockpit, Coda, algunas conocidas, otras no tanto, ConvertKit, Cooper, Cortex, ya se pusieron en contacto con estas herramientas, con estas plataformas, en esas empresas de HL, para poder tener esa integración y poder utilizarlo de una forma sencilla. Sin embargo, los nodos
comunitarios son hechos por los miembros de la comunidad. Esto significa, vamos a irnos directamente a donde lo podemos ver, que es aquí en Settings. Vamos a darle en guardar. Y aquí en la parte de los nodos comunitarios, como ustedes pueden ver aquí, dice Community Nodes. Le vamos a dar en clic para que nos despliegue. Aquí yo he instalado el de Evolution API, que es un nodo muy utilizado también, muy descargado. Y ahorita vamos a estar viendo, si le damos en install, nos van a aparecer donde nosotros podemos poner el nombre del nodo. Ahora, me van a decir, oye, ¿y dónde reviso las integraciones nativas? Bueno, en el menú anterior que vimos todo el despliegue de opciones que nos da en temas de aplicativos. Y aquí en Browse nos va a abrir una nueva pestaña donde nos va a llevar directamente al apartado de oficial de N8N, donde tenemos todos los nodos oficiales, ¿vale? Entonces, aquí principalmente, ¿qué es lo que podemos descubrir? Podemos ver los nodos de Evolution API, que es uno de los más descargados, con más de 3 millones de visitas, 3.600.000. Entonces, es una locura, hecho por evidentemente Orion Design, que es una empresa brasileira que nosotros conocemos porque en otros videos hemos estado platicando un poco de cómo montar una infraestructura de inteligencia artificial. Ahora bien, esta es una de las preguntas que también me hacen. ¿En qué casos son necesarios montar toda una infraestructura o irnos por una solución más sencilla, como contratar un servidor en Hostinger y ahí meter EasyPanel? En otro video vamos a estar hablando un poco de cuáles son las diferencias entre cada una de ellas y en qué casos, basado en mi experiencia, lo estoy aplicando con clientes reales, ¿vale? Entonces, volviendo un poco al tema de los nodos comunitarios, son nodos no oficiales. Ojo, hago hincapié en que son nodos no oficiales. En pocas palabras, los mismos desarrolladores de N8N no garantizan que estos puedan servir. Sin embargo, hay unos que sí realmente están funcionando bastante bien, como lo es el de Evolution API. ¿Qué es Evolution API? Es una API no oficial de WhatsApp, ¿vale? Eso también es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cuál es la opción más viable? Si utilizar una API no oficial o irnos por la API oficial o irnos por otra opción como lo es tener un número en Twilio. Muy bien, vamos a estar platicando un poco de esos temas muy puntuales, de esas dudas que muchas veces son dudas que a veces tiene la gente, tienen el mismo público y no son atendidas de la forma correcta. Entonces, en otros videos les voy a estar trayendo esos dos, en el cual en qué punto nosotros podemos utilizar una infraestructura open source directamente desde el setup Orion o irnos por una solución más práctica, más sencilla, de 5 o 6 clics directamente con EasyPanel. En cuáles son los casos en los cuales yo recomiendo y en los cuales yo utilizo. Pero yo que los dos son buenos siempre y cuando sepamos identificar cuáles son los clientes en los cuales podemos aplicar y cuáles son las soluciones que tenemos que desarrollar. Entonces, la respuesta ahí puntualmente es depende en ciertos casos. Pero bien, continuando un poco y hablando también un poco de lo que es los nodos comunitarios con un ejemplo muy práctico, que es utilizar Evolution API, que es el primer nodo que tenemos por aquí. Como ustedes pueden darse cuenta, es el más descargado que existe, que es el de 3.685.000. Es una locura. Entonces, realmente yo lo que considero y lo que aconsejo es siempre tener en mente que estos nodos son no oficiales, pero que a su misma vez funcionan muy bien. Entonces, una vez aclarado ese punto, poniendo un ejemplo muy práctico, utilizado en el día a día, que muchos tienen esa duda, es cuándo utilizar el nodo de Evolution API y cuándo no, y cuándo utilizar la forma tradicional, la forma oficial de WhatsApp. ¿Vale? Esto es para un tema de hacer un agente de atención al cliente por WhatsApp, que es algo muy pedido, muy solicitado por las empresas hoy por hoy. Bien, mi recomendación es que los nodos comunitarios siempre estén como una opción en la cual muchas veces los nodos comunitarios nacieron para personas que se les hace muy complicado hacer function calling. ¿Qué es el function calling? Vamos directamente aquí a nuestro N8N para enseñarles cuál es la diferencia entre un nodo nativo, un nodo comunitario y el nodo y hacerlo por medio de un HTTP request. Por ejemplo, vamos a hacer una action app, vamos a poner un nodo de Airtable, ¿vale? Vamos a poner getManyBase. Este es un ejemplo nada más de lo que es una integración nativa con un aplicativo que ya tiene N8N. Ahora vamos a ponerle Evolution API, que es el nodo de la comunidad.
Ustedes pueden ver aquí la diferencia entre todos los aplicativos que nos salen, como Brevo, por ejemplo, que es el símbolo de Brevo. Sí, claro, su nombre, su símbolo sin ningún problema. Y viene el nombre y símbolo de Evolution API, pero mucho ojo, aquí también tiene algo en particular, que es este cuadrito, que es este cubo, en el cual este cubo significa que es parte de un nodo comunitario, que es un nodo comunitario. Como ustedes pueden ver aquí este símbolo, que es como un cubo, también eso significa que es un nodo comunitario, así que eso para que lo tengan en cuenta. Y si lo seleccionamos, nos van a salir muchas acciones, al igual que en la parte de Airtable nos salen y de otros aplicativos, o sea que es algo, es un nodo que se puede utilizar, sí, sin ningún problema. Aquí ya pueden ver las integraciones con ShareWorld, Evolution API, Typebot, DeFi, Flowwise. Está funcionando muy bien. Y ahora, una de las opciones, vamos a ponerle crear instancia sin problema. Ahora, otra de las opciones que nosotros podemos utilizar, que muchas veces se les hace muy abrumadora a la gente, que es precisamente por eso que se crearon los nodos comunitarios, es el HTTP request. Este método es para hacer un llamado a la función, que a final de cuentas todo esto, ¿ve? Son el llamado a las funciones, que hacen function calling por detrás. O sea, no crean que el webhook, igual como les mostré, tiene el HTTP método, que es el método post, hace el llamado a las funciones. El método de Airtable, el nodo de Airtable también hace un llamado a las funciones, al igual que el de Evolution API y al igual que este nodo de HTTP request. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? En la escala de izquierda a derecha se va midiendo que son más fáciles de entender y de utilizar. Por ejemplo, este de Airtable es mucho más sencillo de usar y de entender que el de Evolution API y a su misma vez el de HTTP Request es más complicado. Se puede decir que este es el primero y este es el tercero. ¿En qué casos utilizaría uno y otro? Muy bien. En el caso de las integraciones nativas, que ya nos viene agregada por default, la misma herramienta, siempre debe ser la opción número uno, ¿vale? Porque esta es la opción ya comprobada, la opción robusta, ¿vale? Sin embargo, eso no significa que las otras dos sean malas o que no deban de ser contempladas. Como les vuelvo a hacer el comentario, todo esto que vemos aquí desde el webhook, el nodo de Airtable, el nodo de Evolution API y el nodo del HTTP request, hacen lo mismo por detrás, que es un llamado a las funciones, ¿vale? Pero el de Airtable lo hace mucho más intuitivo y el de Evolution API también lo es intuitivo, pero no es muy confiable. Y el de HTTP Request, créanme que no es, es más que nada enfocado para un perfil técnico, pero el grado de personalización es mucho mayor. ¿En qué casos utilizaría uno de otro? En el caso del Airtable, yo lo utilizaría siempre como primera parte y no tanto como Airtable, Airtable, Airtable. No, utilizar los nodos nativos que ya nos está entregando N8N. Esa es la clave, ¿vale? Después, si en dado caso no lo necesitemos, yo como vengo de un perfil técnico, siempre me voy por utilizar el HTTP request, no me cuesta nada, pero al final de cuentas, los nodos comunitarios se hicieron para la gente que tal vez no es muy técnica y que se les dificultaba mucho hacer este tipo de funciones. Entonces se crearon los nodos comunitarios. Los nodos comunitarios son exactamente igual a esto, son confiables, algunos, siempre existe el margen de error, el margen de equivocación, pero también sirven de forma muy intuitiva a diferencia de esta, ¿vale? Entonces, mi recomendación, que yo siempre les he enseñado, que hay que aprenderlo todo y hay que aprender cómo funciona un HTTP request, que en otros videos les voy a estar profundizando cómo es la maravilla de de utilizar este nodo, que al igual que el de código es uno de los más importantes. Este, y se lo voy a explicar. Voy a hacer una clase en la cual les voy a estar explicando cuáles son los nodos que la gente le tiene miedo, porque piensan que es difícil, porque piensan que es complicado, porque se les hace complejo, pero realmente no lo es. Entonces yo les voy a estar mandando en esos videos todo la forma más sencilla y práctica de poder entenderlo, ¿vale? Entonces ya entendimos un poco de las bases, de lo que podemos y no podemos hacer, y creo que con eso estamos por ahora para este video introductorio de N8N.